verdad nos hace libre. En línea con Enrique Fernández. Hablan los expertos. El pueblo escucha. El pueblo confirma. En línea con Enrique Fernández. En línea con Enrique Fernández a nivel nacional e internacional, una presentación del Banco de Reservas, el Banco de la República Dominicana, la compañía de Ramón García. Saludos, Enrique, saludos amables televidentes de este su espacio, el espacio de Enrique Fernández en línea. Mira, una noticia importante surgida en las últimas horas, se va a hacer por fin un censo que va a costar 3.000 millones de pesos. Claro. Y el levantamiento se inicia el próximo 14 de octubre. Es un censo que va a abarcar desde ahora hasta el 2020. Bueno, esperemos que este tenga mejor suerte que el del 2010. Todavía hay Nadie sabe los datos. Todavía hay cédulas y cosas y dietas que no se han pagado. Pero yo me imagino que con estos 3.000 millones que se va a invertir, Alessandra Izquierdo es dichosa, sí, para que le caigan una boronita así para hacer un trabajo. Pero eso es de manera gradual, como dirán los ingenieros. Eso es por cubicaciones. Bueno, entonces vamos a esperar el censo nuevo para ver cuántos somos. Ojalá cuenten bien los haitianos, que no lo dejen, que lo cuenten para saber, ¿verdad?, qué es lo que somos y cuánto hay fuera del país, cuántas personas han muerto en los últimos 10 años, limpiar todo eso para saber qué cantidad de plátanos y de huevos se está comiendo en la República Dominicana. Mira, esa será la parte más difícil de ese censo, porque en la mayoría de los países donde se hacen censo, en Estados Unidos, los extranjeros, se quedaron millones y millones de extranjeros sin registrar. ¿Por qué? Porque la gente huye a eso, piensa que es con fines de devolverlo a su país. No están aquí, cierran la puerta y se van, ¿te das cuenta? Eso va a ser difícil. Bueno, Ramón, el lanzamiento de la precandidatura de Amarante, otro de los acontecimientos de la semana, parece que en el PLD hay lo que se llama un baile de música urbana que tendrán los precandidatos, porque dentro de poco vendrán más lanzamientos. Las evaluaciones que se han hecho, bueno, lo único que ha dicho Baré es que va a seguir la obra de Danilo Medina. Y bueno, ¿qué tú crees de eso? ¿Sabes que hay una similitud en el lanzamiento de la candidatura de Carlos Amarante Baret y de Reinaldo Pared Pérez? Ambos resaltan la labor de gobierno del PLD, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina. A diferencia de mi amigo, el ex ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, que él dijo: ese soy yo y más nada. Ese soy yo y más nada. Miro la presidencia de la República y ya. Así es. ¿Sobre qué vas? Bueno, sobre la base debe ser del éxito de su partido. Pero claro que sí. Nosotros felicitamos, como felicitamos a los demás candidatos o precandidatos que lanzaron su precandidatura en el PLD. Todo el mundo parece que Leonel Fernández será el último en lanzar su precandidatura y está dejando que el baile de la música dembow y urbana de los precandidatos comience adelante. Y que las aguas del río sigan pasando debajo del puente. Claro, a ver qué pasa. Ahora sí te digo que en el doctor Carlos Amarante Baret, el PLD tiene un pico de oro. El hombre tiene un dominio total de la sociedad dominicana. El hombre tiene bagaje. Ahora, de que tenga aceptación en el pueblo, no te digo. Como que él no gusta. Mira, esta cuestión de las elecciones es una cosa seria. A veces tú puedes ser una persona con ese perfil que tú dices, pero es difícil. Gustarle a la gente es una cosa. Óyeme, yo no sé. Eso habrá que buscar un estudio especial para saber si el gusto lo pueden vender por libra o qué sé yo, una inyección de gusto. El problema es que muchos de los precandidatos y de los futuros candidatos les gustaría hacer monedita de oro, que le gusta a todo el mundo. Así es. Le gusta a todo el mundo la monedita de oro, eso le gustaría. Pero de todos modos, felicidades a Amarante, que eche para adelante y bueno, a ver cómo sigue el partido.
La ley de partidos políticos parece que está entrando ya a una etapa final. Se reunió por primera vez el presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados. No hubo un acuerdo definitivo. Queda esta reunión pendiente que posiblemente se llegue a un acuerdo. No han dicho qué acuerdo, cómo va a ser, ni nada por el estilo, pero están negociando. Enrique, usted es un hombre de éxito en la radio y aquí hay un hombre de mucho éxito en la radio que se llama Rubén Camilo, que en pocos momentos va a estar con nosotros. Usted sabe, en su época de oro en la radio, la de Rubén Camilo. Nunca fue de oro, Ustedes ganaron mucho cuarto, ustedes tuvieron popularidad. Pero usted recuerde que en aquella época, los merengues de Wilfrido Vargas, ¿quién lo tumbaba? El mismo Wilfrido Vargas. Los merengues de Johnny Ventura, ¿quién lo tumbaba? El mismo Johnny Ventura. Sí, con otro merengue. Entonces ahora en el Congreso de la Nación se está dando algo similar. En esta semana la Cámara de Diputados trató de sacar de circulación la ley de partidos políticos, aprobando en primera lectura el famoso Código Civil, que tiene años y años. Y me gustó mucho la discusión que se centró solo, ¿saben qué? En el matrimonio antes de los 18 años, si se puede consentir o no, es si se quiere, una percata minuta, porque se sabe que ya eso, hasta después de los 18 años, la persona no tiene todavía un peso en la sociedad como para atraer un matrimonio por sí solo. Entonces, eso es lo que te decía hace un momentito. Se pretende sacar de circulación la ley de partidos políticos, importantizar ahora el Código Civil, aprobado en primera lectura y enviado a comisión. Bueno, pues en línea con Enrique Fernández, a nivel nacional e internacional, una presentación del Banco de Reservas, el Banco de los Dominicanos. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En línea. Economía. En línea con Enrique Fernández, a nivel nacional e internacional, una presentación del Banco de Reservas, el Banco de los Dominicanos. Bueno, comportamiento de la economía. La economía dominicana crece, según el flamante gobernador del Banco Central, 7.5%. Dice que la economía crece por encima de su potencial. En abril, el crecimiento se sustentó en un mayor aumento del sector construcción. Manuel Rodríguez, economista. Buenos días, Enrique, y buenos días al país que siempre nos sigue como cada sábado en línea con Enrique Fernández. Enrique, vamos a componer entonces qué dijo el Banco Central en materia de crecimiento económico. Lo primero es que el crecimiento económico en materia de enero a marzo fue de 6.7 acumulado. Ahora, en el mes de abril fue de 7.5. Ahora, cuando tú comparas cuáles fueron los componentes que impulsaron ese crecimiento económico, hay que poner dos elementos importantes. El primer elemento es la construcción, que creció 33.7. Cuando tú comparas la construcción y lo comparas con el 2017, evidentemente estamos hablando de un crecimiento por encima del 40% de manera proporcional. ¿Por qué? Porque el año pasado fue de menos 15.4. Ahora, cuando tú comparas entonces los otros elementos del crecimiento económico de enero a abril de este año, estamos hablando, por ejemplo, que zona franca creció 9.8, comercio 8.1. Entonces, cuando tú tienes esos dos elementos, lo comparas con el año anterior, estamos hablando entonces que la zona franca decreció un poco, ¿no? Decreció, estamos hablando del año pasado, 14.7, ahora estamos hablando de 9.8. Comercio, por ejemplo, que decreció alrededor de 2.1, o sea, 9.2 y entonces 8.1. O sea, es decir,
que realmente el crecimiento económico fue por la construcción. Cuando la construcción te arrastra a lo demás, evidentemente el crecimiento ponderado está por encima de un 7%. Ahora bien, Enrique, ¿qué va a pasar a finalizar el año 2018? ¿Qué es lo que yo puedo prever? Lo siguiente, cuando tú analizas el crecimiento económico en total del año 2017, pues estamos hablando que fue de 6.2, ¿no? Cuando tú comparas entonces el 2018, el año que va recorriendo, estamos hablando que quede por debajo de los 6.2, quizá en 5.5, 5.6. ¿Por qué? Porque hay dos elementos importantes, que es la manufactura local, que decreció este año también, pero también decreció la parte de zona franca y el comercio decreció, que son los tres elementos importantes para consolidar el crecimiento económico a largo plazo. ¿Por qué? Porque la construcción es coyuntural. ¿Por qué coyuntural? Porque depende del arrastre del gobierno. ¿Y qué ocurre con el gobierno? Que muchas veces te puede impulsar una área determinada en la construcción, pero por falta de fondos te puede paralizar durante varios semestres consecutivos. En este caso puede ser un trimestre. Entonces yo pienso que por ahí estamos hablando de un crecimiento moderado, que creo que de todos modos que sería muy importante para el país, ¿no? Manuel, pero yo no sé, pero la gente no cree en eso. ¿El crecimiento económico? No. Tú te hablas con la gente en la calle y dices, no, esto está malísimo. Lo que pasa Entonces, ¿a quién le creo? ¿A la gente o a la autoridad monetaria? No, que el Banco Central es que está llamado justamente a medir las variables que inciden en el crecimiento económico. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Que muchas veces la gente no lo siente. No lo siente, Enrique, por el asunto de la inflación, por un lado, y por otro lado también con el nivel de expansión del gasto que tú puedas tener como ciudadano. El problema está que el país de nosotros tiene un sueldo, vamos a compararlo en año monetario, del año 1991. Es decir, que los ingresos de nosotros como dominicanos en salarios son muy bajitos y por lo tanto, cuando la economía crece mucho y crece poco, para nosotros es lo mismo. ¿Por qué? Porque el nivel de salario no se refleja en el crecimiento económico. Donald Guerrero, que está en finanzas, dice que los precios de los combustibles a nivel internacional, las alzas que hay ahora, la economía la resiste porque hay mayor crecimiento económico. Yo como que no entiendo, porque si hay mayor crecimiento económico, hay mayor consumo de combustible. Pero él dice que si se mantiene el precio del petróleo en más o menos alrededor de 70 y algo, la economía dominicana la resiste. Ahora, si sube más de ahí, ya hay problemas. Sí, vamos a explicarle al país en qué consiste esa afirmación de Donald Guerrero, el ministro de Hacienda. Lo primero que lo que él está diciendo es lo siguiente, es que si el petróleo, que está en un rango entre 65 y 70, que se mantiene en ese promedio, puede la economía dominicana sortear esa crisis y mantener la estabilidad. ¿Qué es lo que se está refiriendo? La estabilidad es una cosa y lo otro tiene que ver ya con el crecimiento desbordado del petróleo que puede afectar el presupuesto nacional, que son dos cosas. Por ejemplo, el presupuesto lo estableció Enrique para el año 2018 en alrededor de $49 el barril del petróleo. En este momento está a 66, 67. Estamos hablando entonces que te presiona lo que es el gasto del presupuesto y hay un déficit fiscal, evidentemente, que va creciendo con el presupuesto local. Ahora bien, cuando tú te vas entonces a la macroeconomía, que es lo que dice el Guerrero, Donald, ¿no? Evidentemente es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque todavía el tamaño de la dimensión de la economía dominicana puede mantener un ritmo de crecimiento todavía con un petróleo de $100. Eso es lo que yo preveo. Ahora bien, si pasa por encima de ahí, entonces ya puede afectar otros elementos, como ¿cuáles? Bueno, básicamente la parte de comprar el petróleo para colocarlo en el mercado de la parte de la electricidad. Tú sabes que, por ejemplo, que se financia una parte del consumo eléctrico, entonces el gobierno no podría ya mantener con un nivel tan pesado el precio con la parte eléctrica. Yo pienso que pudiese afectar ahí la estabilidad, pero después de ahí para allá yo pienso que todavía el consumo es manejable para el Estado Dominicano. Gracias a Manuel Rodríguez, economista, excelente explicación. En línea con Enrique Fernández a nivel nacional e internacional, una presentación del Banco de Reservas, el Banco de los Dominicanos. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco.
En línea. Habla un experto. En línea con Enrique Fernández, a nivel nacional e internacional. Una presentación exclusiva del Banco de Reservas, el Banco de los Dominicanos. Bueno, muchas voces se han ido apagando. Tenemos información sobre la salud de Bueno Torres. Vimos a la presidenta del Círculo Dominicano de Locutores visitar a Bueno Torres, que está pasando un momento muy difícil. Se nos fue Teo Veras. Tengo a Rubén Camilo, el maestro Rubén Camilo, y vamos a enfocar, hablar de la radio, algunas cosas sobre la radio en sí y de estas figuras que se nos apagan. Bueno, buenas noches. Fíjate, en la primera parte que hicimos la semana pasada, hablando de la radio, mencionamos así ahí por arribita a Teo Veras. Teo Veras, que se nos fue, como tú señalabas, yo me atrevo a asegurar que Teo Veras ha sido la figura como locutor, productor y programador de radio más innovadora que ha tenido la radio dominicana en los últimos tiempos. Y para muestra un botón, recuérdate el caso de Radio Universal, que fue la primera emisora en FM con animación en vivo, una creación de Teo Veras, ese formato de Radio Universal. Y recuerdas que cuando estuvimos en Radiovisión, a la par con el éxito de Radiovisión a nivel de música tropical, se daba el fenómeno de H&N, La Pantera. ¿Tú lo recuerdas? Sí, una creación de Pepe Durán. Una creación de Pepe Durán, el nombre de La Pantera, pero ahí cobró mucha notoriedad Teo Veras. Teo Veras en H&N. Y tú sabes... Y a partir de ahí, todos conocemos lo que fue la trayectoria de Teo Veras como programador, como locutor de radio, locutor comercial, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que él se fue por el lado de la música norteamericana y nosotros por el lado de la música tropical. Así es. ¿Entiendes? Mira, hay un caso cuando se pega la Pantera. Yo recuerdo que hubo un problema serio entre los participantes, ¿no? Sí, hubo un desprendimiento. Entonces la Pantera estaba registrada a nombre de Pepe Durán. Exacto. Se hizo una reunión donde participó Teo Veras y el grupo, Ramón Aníbal, Nelson Rodríguez y no recuerdo quién otra persona estaba presente. Y estaban discutiendo de qué nombre podían utilizar. Y sale Ramón Aníbal y dice, no, pero ¿cómo se llama La Pantera? Van a ponerle La Misma Fiera. Y ahí salió el eslogan nuevo de H&N, La Misma Fiera. Lo recuerdo como ahora me llamó Ramón Aníbal y dice, no, La Misma Fiera, Enrique. Y ahí es que Jochi Santos, cuando sale del golpe, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba el programa de Jochi? Originalmente, porque ahora se llama El Mismo Golpe. Votando el golpe. Votando el golpe, entonces ese nombre era creo que era del Gaby. Votando el golpe era del Gaby o de Charlie Mariotti. Uno de los dos. Sí, uno de los dos. Y entonces, como no podía usarlo, adoptó el nombre de El Mismo Golpe. Mira, Rubén, entonces, lamentando lo de Teo Veras. Lo de Teo Veras fue algo recordado, algo sorpresivo. Y déjame decirte que tú pones hoy la 91 y tú crees que Teo vive. Porque todas las promociones y todas las cosas de Teo están intactas. Parece que hubo un acuerdo familiar y con la esposa de dejar parte de esa, diríamos, ese aporte que hizo Teo Veras en la 91. Para que la gente... Es probable que lo dejen un tiempo. Que lo dejen un tiempo, que se queden esas promociones, pero luego la quitarán. Sí. Porque también es un poco, qué sé yo, un poco triste ese tipo de cosas, ¿no? Mira, en la primera parte de la entrevista que le hicimos a Rubén Camilo, conocedor de la radio a nivel nacional e internacional, hablamos del futuro de la radio en la República Dominicana. La radio
ya la nueva tendencia, y cuando uno ve que esas voces se van desapareciendo y los sustitutos como que no llegan mucho, no sé. Hay bueno, déjame decirte que ahora mismo hay una gama de locutores nuevos muy buenos, buenísimos. Pero qué difícil hacer un nombre en la radio ahora. No, por lo que decíamos en la primera parte de mi presentación en el programa pasado, Enrique, es que ya no se hace una radio individual. Ya hay una política que se traza desde arriba. A pesar de que han desaparecido ya los programadores de radio, ya no hay programadores de radio, por ejemplo, un Teo Veras, un JR, el mismo Super Frank, Gabriel Grullón Alba, o sea, un Héctor José Torres, El Gaby. ya todos esos programadores de una manera u otra no están. Y ya hoy día, como te dije, las grandes corporaciones que se han adueñado de los medios de comunicación prácticamente han monopolizado la radio. Y ya no se está haciendo una radio como antes. ¿Por qué en la década del 70 se acusa a todos los locutores de la época de payoleros? No, pero ya eso es otro tema. Sí, pero todavía. Ya eso es un tema, ¿cómo te digo? Muy manido. Con Johnny Arrendel yo tuve un problema en un colmado una vez, porque ¿Verdad? empezó a hablar de payoleros, pero ven acá, papá. Mira, lo de la payola, es que eso es un tema... Que no nació aquí, ¿eh? No. Eso nació en Estados Unidos. Eso viene desde fuera, pero es que eso hay que analizarlo de otra forma. Pero benefició la payola a los artistas dominicanos, Claro o que lo sí. perjudicó. Claro que sí, benefició. a los Entonces, artistas. ¿cuál es el problema? Benefició más a los artistas que a los locutores. Porque si tú pones en una balanza quiénes se beneficiaron de la payola, mira cómo viven y mira cómo viven los que supuestamente auspiciaron la payola. Así es. Entonces, hay una gran diferencia. Que, hay una fíjate, gran diferencia. La radio es prácticamente una invasión de fuera en todos los tiempos. Ese fenómeno viene importado de Estados Unidos. Después lo adaptan las casas disqueras grandes internacionales y sus subsidiarias en todos los países de América Latina. De promocionar y dar regalos a los que ayudan a promocionar. Pero eso es lógico. Yo no lo veo mal. Eso es un trabajo de, ¿qué te digo?, de relaciones públicas. Y Eso es un trabajo de atención del promotor Sí. hacia la figura que te promueve a ti. Y es posible que pasen otros renglones también con la prensa radial, escrita y televisada. Así sí. que los regalos tú no los puedes impedir. Bueno, Pero imagínate venga tú. acá, pero nosotros no somos Pero musulmanes. imagínate tú, no se puede, no vamos a caer aquí ahora a establecer diferencias entre otras profesiones de la comunicación Exacto. con los locutores. Porque ese Sí, no es pero el que caso. todo es el locutor. Claro que sí. Cuando un periodista no tiene nada que escribir, empieza a acabar con los locutores. Eso se daba, ese fenómeno se dio daba. muchas veces. Ya, gracias a Dios, y con el tiempo eso ha desaparecido. Pero mira, Enrique, aquí tú decías con relación a la radio, los programadores, lo que está pasando con las cadenas, es algo que hay que estudiarlo. Sí. Porque la radio cada día más hay que especializarla. Porque esa competencia que tiene la radio ahora, con las redes, con el YouTube, que para mí es el fenómeno No, eso no va, más chico. grande de la comunicación. Porque grande de la todo comunicación. está ahí. Todo está ahí. Lo que no está es en YouTube No existe. es porque es porque no existe. O porque tú no lo recuerdas. Quiere decir que la radio tiene, diría yo, que adecuarse a esa realidad que se vive hoy. Y por ejemplo, en nuestro país hay un formato que aquí no se ha desarrollado. Aquí no hay emisoras informativas. No, porque, espérate, eso Aquí no hay emisoras fue que informativas. la sepultaron. Todos los informativos. Aquí lo que hay mucha opinión. Sí. Aquí hay mucha opinión. Y pero no hay fíjate que en información. Estados Unidos no sea eso es sagrado informar. Claro, las noticias las comentan alguna cosa, pero una cosa es comentada y otra cosa son ya en sí un noticiero
de televisión o de radio para informar. Sí, sí. O sea que aquí desapareció Radio 1000, desapareció Radio Comercial, como Ahí veo que Radio Popular era no, tremendo pero- noticiero que tenía y Pero se desapareció. mantiene el noticiario. Bueno, popular. pero ¿quién lo oye? Porque la tiene en un sitio donde nadie sabe dónde está. El otro día estaba yo en un campo y veo yo una guaguita, noticiario popular. Ajá. Oh, ¿qué es esto? Noticiario popular puesto en una camionetica. Pero de campo. el ejemplo más lo vive San Francisco de Macorís, que tienen Ibis Radio, noticiario 1070, Todavía que existe. tiene más audiencia que la H, que está en FM. La gente oye ese noticiero por años. Crecieron generaciones escuchando noticiario 1070. Bueno, y Machacho González vende la estación Ibis Radio con ese noticiero. Y le llegan los comerciales. Pero déjame decirte una cosa, todavía Ibis Radio, todavía hoy, Ibis Radio sigue siendo la mejor emisora de AM Canal del de país. oro dominicano. La mejor emisora de AM del país. Así es. Es Ibis Radio. ¿Cuántos recuerdos? hermano? Bueno, entonces yo pienso, Rubén, que el futuro, yo no entiendo si el merengue dominicano se ha beneficiado con estos nuevos formatos, estas grandes cadenas. Yo creo que no, porque el merengue tiene el mismo problema del relevo. Hay una música nueva, urbana, música contemporánea de otros lados que han copado la programación de todas las radios en la República Dominicana. Y el merengue se ha quedado como con Johnny Ventura y Fernandito Villalona y Wilfrido Vargas. Se ha quedado atrás. Yo le decía a mis hermanos el otro día cuando escuché el nuevo merengue del Torito, que es una adaptación de un tema viejísimo de Bobby Capó, Llorando me dormí. Ah, pero espera. Óyeme, para mí ha sido el mejor trabajo de Héctor Acosta que yo he escuchado en mucho tiempo. ¿Cómo te digo? Ese merengue tiene nuevos colores. Ese mambo tradicional, canzón del merengue, no lo tiene este merengue. Que ahí fue que el error lo Le cometieron. metió guitarra. Óyeme, una los cosa- merengueros dominicanos, ahí fue que perdieron el enfoque. Perdieron el enfoque. Cuando viene la nueva ola de colores a nivel internacional, nos quedamos haciendo lo mismo. Lo mismo. Con excepción de Juan Luis Guerra, que sí le introdujo a sus merengues desde el principio cierta variación, aunque la base se mantiene igual, pero siempre metió algo diferente, por eso se pegó. A mí me encantó esa base rítmica del merengue haitiano. ¿Tú te acuerdas aquel grupo famoso haitiano que pegó la inflación? El Sí, sí, Tabuco? sí. Esa base rítmica con guitarra y esas cosas, a mí me encantó. El Torito le ha impregnado a la banda. Ahora metió creo que 2 guitarras Bueno, no sé. dentro de la banda. Acuérdate que el Torito vive viajando. Óyeme, ¿sabes? y ese merengue yo en mi cuenta de Twitter lo felicité. Y aprovecho la oportunidad ahora que estamos hablando de radio, de que para mí ha sido el mejor trabajo que ha hecho Héctor Acosta en mucho tiempo. Llorando me dormí, ese tema de Bobby Capó que lo ha grabado muchísima gente. Pero es un tema que la juventud de hoy no conoce. Bueno, finalmente, ¿qué consejo tú le das a la nueva generación de locutores? Mira, hay una nueva generación de locutores que están haciendo, ¿tú sabes dónde se ha avanzado mucho en locución? En la rama comercial. En la rama comercial se ha avanzado mucho. Hay muy buenos locutores comerciales que están grabando en este país. El consejo que yo puedo darle, bueno, yo lo que le digo es a los locutores jóvenes de ahora, que lo más importante es estudiar un poco lo que es la radio, escuchar a radio y escuchar a los buenos para aprender de ellos. Ese es mi mejor consejo. En línea con Enrique Fernández a nivel nacional e internacional, la segunda parte de la entrevista con Rubén Camilo, el maestro de la radio, a nombre del Banco de Reservas, el Banco de los Dominicanos.
A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En línea. Legal y más. Esta parte ya de Enrique Fernández en línea, vamos a hablar, como cada semana, del ámbito jurídico, de aspectos importantes del ámbito jurídico. Y para esta parte nos acompaña el doctor Simón Fortuna, abogado de los tribunales de la República. Simón, los tribunales móviles. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, amable televidente. Bueno, se ha puesto de moda en esta semana la utilización de tribunales móviles en las diferentes cárceles de la República Dominicana, pero especialmente en La Victoria y en Najayo. Son los dos principales centros penitenciarios del país. Así mismo es. Sí. En mi primer programa, que estuve aquí en línea con Enrique Fernández, nosotros hablamos de la mora judicial. Y hoy se prueba de que real y efectivamente hay un gran cúmulo de presos preventivos en las diferentes cárceles. De una totalidad de 26.000 presos, tenemos 17.000 presos preventivos. Eso es increíble. ¿Y a qué se debe eso? Es a la mora judicial, es a la ineficiencia que estamos mirando ahora mismo por parte de la justicia en aras de poder dilucidar y conocer los casos de los presos preventivos. ¿Qué ha hecho entonces el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial? Bueno, que ha tenido que crear una resolución, la 618-18, con la finalidad de agenciar la rapidez del conocimiento de las audiencias a esos presos preventivos, y para eso entonces se ha trasladado a las diferentes cárceles. Bueno, pero ¿qué novedad puede tener esto, Simón? Tenemos que tendría que ir el juez, el representante del Ministerio Público, los abogados de las partes y los testigos. Entonces sería trasladar a los lugares, no para un caso, sino para múltiples casos, me imagino. No, fíjate. Trasladar todo esto hacia allá. En este caso, sí, en la primera parte tiene que trasladarse el juez, el fiscal y su personal paralegal. Ahora bien, los abogados de ambas partes. Claro, ¿cuáles casos son los que se van a conocer? Los casos en que el Estado es la víctima. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, lo que tiene que ver con la violación a la ley 50 par de 8 sobre drogas. De drogas, lo que tiene que ver también con los crímenes de alta tecnología, lo que tiene que ver con lo que establece la ley 163 sobre porte y tenencia de armas, cosas así, realmente. Bueno, ¿Por qué? Porque no pueden ir los testigos ni los querellantes allí. Solamente son los casos que tienen que ver con el Estado Dominicano, cuando el Estado Dominicano es la víctima en este caso. Bueno, pues seguir igual, porque aquí la mayoría, las cárceles están llenas de gente de delitos menores. Así mismo. Sí, Ahora menores, bien, de robo, los ladroncitos que pueden ser capturados con ciertas pruebas, van a las cárceles. eso no se van a conocer muy fácilmente. la mayoría son ¿Por qué? de ese Porque caso. tienen que ir también las víctimas. Exacto. Y no van a ir a la cárcel. Ahora bien, esto puede dar como lugar en que real y efectivamente se pueden descongestionar un poco las cárceles. Hay celdas que tienen 200 y 300 presos que viven allí de una manera infrahumana. Ni siquiera en los tiempos cavernarios se veía eso. Entonces, yo creo también que debe hacerse un trabajo tendente a agilizar los procesos de esas personas, que algunos son culpables y otros pueden ser inocentes.
Y yo entiendo que el Poder Judicial en este aspecto puede tener un poco de éxito, pero también a la vez van muchas personas para la calle. Sí. Y eso significa que los cuerpos de seguridad del Estado Dominicano van a tener que emplearse más a fondo, con la finalidad no de apresar, no, sino de evitar que se cometan delitos en las calles. Fortuna, el estado natural del hombre es la libertad. Eso nos lo enseñaron en la escuela de Claro, Derecho. y eso el lo establece estado la natural, Constitución y eso también. lo establece la Constitución, es del mundo. Casi toda la Constitución lo establece. Perfecto. Entonces, aquí hay muchos jueces que alegremente dictan desde el inicio prisión preventiva como medida de coerción, siendo esta la última de las medidas, y tú lo sabes como abogado que eres, porque sigue una serie de medidas que se pueden tomar, medidas de Claro, coerción, claro. presentación periódica, Exactamente. garantía económica, entre Sí, otras. sí, sí. Entonces, hasta que se llegue ya a juicio a fondo. Lo que sucede es que los jueces dominicanos actúan por la presión pública, la presión a veces de los medios de comunicación, la presión social. Hay muchos casos que no ameritan prisión. Así mismo es, Muchos Ramón. no ameritan. Así mismo es una práctica ya totalmente de que los jueces acogen lo que le pide el Ministerio Público, 3 meses, 6 meses, por cosas, delitos menores, que necesariamente no tienen que darlo de prisión, sino como tú dices, una medida económica, presentación periódica, porque el artículo 226 del Código Procesal Penal establece eso, Claro. que hay varias medidas, la más difícil, la más dura, es la prisión preventiva. Sí. Ahora, hay otras, en cambio, que son menos duras, pero que se pueden aplicar fenomenalmente. Pero Entonces la yo no medida- sé por qué los jueces, lamentablemente, por todo dan 3 meses de prisión. Por eso que tenemos las cárceles. Entonces, llenas ¿de gente. qué sirve el Código Procesal Penal, el artículo 226? Entonces no se está aplicando como debe ser. Hay delitos menores que bien pudiera ser una medida económica, una presentación periódica sencillamente. Por eso justamente el caso más famoso de hace un año ya que se está batiendo, que es el caso de los actos de corrupción de Odebrecht. Tú ves que la gente, mucha gente, el morbo, criticó que se variara la medida de coerción impuesta a los implicados, a los acusados. Y yo lo veo bien porque hay gente, mucha gente de esa, todas tienen aquiescencia y tú sabes que tienen que perder. Como dicen, no es verdad que se van A sustraer. Eso sustraer es del verdad, eso proceso, es verdad. eso Yo es verdad. entiendo que... Ahora, cuando ya venga la decisión final del juez, 5 años, 8 años de prisión, ya es otra Pero cosa. si son culpables. Si son culpables. Entonces si yo son hallados también culpables. entiendo que sí, que esa persona, bueno, el juez puede darle válidamente su libertad y el Ministerio Público lo monitorea. Entonces cuando ya viene el juicio de fondo, si se determina que son culpables, entonces son condenados y se van a la cárcel. Y vamos Si a se ver. determina que son inocentes, pues se quedan en su casa. Exacto. Entonces yo entiendo que ese código que nosotros adoptamos como un código moderno, un código que se nos impuso, claro está, porque eso viene copiado de Argentina, Sí. es una fotocopia fiel y exacta. Sí, sí. Entonces, yo creo que entonces si el código está aquí, vamos a aplicarlo. Lo que sucede Porque es eso es lo que quiere la ciudadanía. Lo que sucede es que todavía, Simón, Fortuna, hay un código procesal penal moderno y un código penal antiguo. Entonces tú tienes 2 gomas nuevas del vehículo adelante, como es el dominicano tradicionalmente dice, la goma nueva pónmela adelante, pero tiene 2 gomas viejas atrás. Sí, que- Entonces por eso tenemos esta situación que se da en el ámbito Exactamente. jurídico Yo entiendo dominicano. que hasta que no se pongan acordes esos 2 códigos. Y los demás códigos también, claro. Las está. 4 gomas nuevas. El vehículo va a rodar de una manera peligrosa. Bueno, pues seguiremos en líneas con Enrique Fernández la próxima semana tratando otros temas de interés jurídico. Hasta la próxima. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias.
Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En línea. Debatiendo. Con Enrique Fernández, una presentación exclusiva del Banco de Reservas, el Banco de la República Dominicana y de los dominicanos. Bueno, tema debatiendo hoy, creo que Trujillo sigue siendo una noticia importante y lamentable, pero parece que el fantasma de Trujillo persigue a la República Dominicana y cada vez que llega el día de su ajusticiamiento, bueno, hay controversia. ¿Fueron o no héroes los que mataron a Trujillo, Johnny? Bueno, tú sabes que este martes se cumplió el 57 aniversario. Este miércoles se cumplió el 57 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, que para mí es el día del ajusticiamiento del tirano, así mismo, y no el día de la libertad, como se quiso propalar, porque la libertad llegó luego. El advenimiento de la democracia vino con el gobierno de Juan Bosch, cuando el 27 de febrero de 1962 ganó la presidencia y asumió el 27 de diciembre y asumió el 27 de febrero del 63. Ahora, una cosa sí es cierta. Los que ajusticiaron al tirano eran todos de su entorno. ¿Y por qué yo digo que no eran héroes propiamente, a excepción del teniente Amado García Guerrero? Porque en realidad ni siquiera existía un plan democrático. El plan no era eliminar al tirano simplemente. ¿Y cuál era el plan? O poner a Román, que era otro, al general Román, que era el secretario de la Fuerza Armada y que era casado con una sobrina de Trujillo, y seguir con un régimen de fuerza. O sea, Fernando también Matió, Inver Barreras. Un Trujillo sin Trujillo. Exactamente. Fernando también Matió, Inver Barreras, los Cáceres. Esa gente no tenían una cultura democrática. No tenían, no concebían que lo que debía venirle era elecciones libres y todo eso. ¿Y cómo se le quita a la gente lo que Johnny está diciendo, de que no son héroes? Bueno, pero para el pueblo son héroes. Bueno, primero debo, no una corrección, sino expresar lo que pienso en cuanto al principio del discurso de Johnny. La libertad no llegó con el triunfo del profesor Juan Bosch. O sea, podríamos llamar una libertad efímera. Después de 30 años, efímera, pero porque apenas duró 7 meses y ahora la verdadera libertad, la verdadera democracia llegó con el ascenso del don Antonio Guzmán Fernández, que sí enfrentó a las Fuerzas Armadas del doctor Joaquín Balaguer. O sea, mandó los generales a su casa e impuso vinieron los presos políticos, soltaron a los presos políticos, vinieron los exiliados, y ahí sí se garantizó. Con dos portaaviones americanos que había ahí. Bueno, pero Juan Bosch pudo haberlo tenido también y no lo tuvo. O sea, no se la buscó por terco. Y además eso se inspiró ahí. Se inspiró en el gobierno democrático de Juan Bosch, primer ensayo democrático en el país. Bueno, adelante. Pero no vamos a hablar de eso porque no vamos a pasar contradiciendo. No, lo que tú estás diciendo, sí hay que hablarlo, porque tú lo que estás diciendo, estás obviando la democracia de Joaquín Balaguer. No, Balaguer no. Ajá, ¿y qué fue lo que fue? Con Joaquín Balaguer no hubo democracia. ¿Y qué fue lo que hubo? No, pero ven acá, por Dios. Una dictadura de otro lado. ¿Dictadura también? Claro que sí, pero a la franca. Ahora, yo no me permito analizar a Balaguer porque un gobierno de 12 años después de 31 años de dictadura, varios años de golpe de Estado, de gobiernos provisionales, un gobierno de 7 meses también frustrado por terquedad, una revolución de abril. O sea, si me pongo a analizar a Balaguer voy a terminar justificándolo, porque incluso con la Guerra Fría ahí la atiendo. Entonces no me voy a meter en eso. Ahora, pero ¿quién dijo que el gobierno de Antonio Guzmán fue el democrático? Pero no mataron muchísima gente también con la huelga de los choferes cuando Jacobo. Pero ven acá. Que dijo que había que dar candela a todo el mundo. No, pero eso ven acá. Y terminó suicidándose. Enrique, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Al contrario, el suicidio. Lo único que le hizo fue cambiar la jefatura de las Fuerzas Armadas. Y puso otro militar. Y puso lo que lo es. Pero qué democracia. Pero ustedes son, señor, pero óyeme,
lo poco que disfrutamos hoy, que hoy sí es verdad que no hay libertad, hoy sí es verdad que no hay democracia, pero lo poco, esta libertad que yo tengo de decir que Danilo Medina no es un gobierno democrático, ni es legal, es ilegítimo. Aquí hay La debemos. Aquí hay libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de movilización, ¿Qué de pasa? organización. Ese es el truquito. Eso ha traído el PLD aquí como... No, hombre, no, mira. Sí, porque el gobierno no, de Antonio, no, no, el no. gobierno, los gobiernos de Antonio Guzmán, señores, recuerden la matanza de abril de 1984. Pero eso fue cuando Jorge Blanco. Se le fue de la Ajá. mano. Pero eso está justo. Pero eso, señores. Lo de Antonio Guzmán, una represión Pero constante. es que ustedes, la muerte de Marcelino ustedes se Vega. meten hacen una Óyeme. cápsula de mentiras y se meten en señores, lo del 84 está demostrado que fue una conspiración de Ajá. Balaguer y de Juan Bosch, por Ajá. Dios, y de los vinchos contra Jorge Blanco. Y eso Pero eso justifica 200 muertos en la calle. Ven acá, ¿Y se qué iba a dejar, democracia? se iba a dejar tumbar el gobierno. Pero Pero ahora se está muriendo de hambre. Pero enfóquenme. Pero ahora se está muriendo de hambre, enfócame, pero claro que sí. Pero tú no ves la cara. Pero ven acá, por Dios. Me parece Zapetán. Con esto, Pero, ¿y cómo es que con esto, ustedes? él está diciendo que la matanza de abril de 1984, ¿cómo es el nombre de él? ¿Se te olvidó? Fernando Arturo Fernando Santana. Arturo Petán Trujillo, ¿no? Ah, Él está diciendo que es una matanza a mansalva que sucedió en las calles. Provocada Señores, por Balaguer y Juan Bosch, conspirando Que una Cuervo conspiración el contra el gobierno. gobierno legalmente establecido Pero, de Salvador Petán, Blanco. digo, Pero ven después acá, de Juan Bosch. entonces, es a Bosch y a Balaguer que hay que echarle la culpa Después de de eso. Juan Bosch, el gobierno más democrático que ha pasado por este país fue el de Leonel Fernández. Bueno, pues hasta ahí, Cuando él llegó en el lo 96, insultaban le hicieron 500 y pico de huelga en 4 años. Y usted no puede, usted busque los muertos. ¿Cuáles muertos? Sí, Ninguno. entonces, vamos a aquí se abusó de la democracia que implantó Leonel en el 96, ¿verdad? Y vamos a trasladarnos de nuevo al 1963. El gobierno de Juan Bosch, presionado por sectores militares y del extranjero y empresarios que tenía que perseguir la izquierda, se negó radicalmente, no, porque él dijo un gobierno democrático no está para eso. El gobierno está para garantizar las reglas de juego, pero no para perseguir a un sector. Y antes, al juramentarse, dijo, en mis manos no perecerá la libertad, efectivamente. Por eso yo digo que el Día de la Libertad de la República Dominicana es el día que don Juan tomó las riendas. Cuando ganó las elecciones fue la primera alborada, y luego cuando tomó el poder demostró que un gobierno democrático, donde se respetara la integridad del ser humano y donde la Constitución consagraba el derecho a la alimentación y el derecho al trabajo, es el verdadero día de la democracia. Lo que pasó después con el advenimiento del PRD Óyeme. en el 1978 fue la entrada del Juan Tesoro. Bosch desconoció el concepto histórico del país en el momento de gobernar. Señores, ustedes no pueden hablar de Juan Bosch como un éxito. Por Dios, fue un fracaso, fue un retroceso, por Dios. Si Juan Bosch se hubiese abierto, hubiese entendido el momento histórico que vivía en el país, hoy estuviéramos disfrutando de sus buenas intenciones. Pero él no, él se encerró en su terquedad. No, yo le diría que está cerrado eres No, tú. cerrado. Señores, pero Juan duró Bosch se 7 abrió, meses. es lo contrario. No, si se abre, oye, Graso de error. si se abre, si negocia, estuviésemos disfrutando Graso de error. esa hermosa constitución. Pero él mismo la cerró, no El respeto a los permitió. principios democráticos de Juan Bosch no fue un esfuerzo en vano. Eso se sembró incluso en sectores militares de avanzada que 2 años después del golpe de Estado del 63 se levantaron. Pero ven acá. Y entonces, ¿qué vino? El gran esfuerzo democrático, el intento de revolución burguesa y democrática en el país, que fue la guerra del 65. Ahora, Johnny, ¿tú que se crees convirtió en guerra que patria? ya este país se libró de golpe de Estado? Bueno, yo creo que sí, porque aquí el poder militar está muy supeditado al poder civil. Y eso también es una obra del PLD. No, que hay una complicidad rampante entre los militares y los que nos gobiernan. No. Hay una complicidad tal de dádivas y de puestos. Eso es lo No, que hay. Fernando, O sea, porque esa complicidad la tenía el PRD también cuando ganó Antonio Guzmán y ganó Jorge Blanco. pero por Dios. Lo que estamos hablando, eso es, no, es que tú te fuiste por otra cosa. no, Lo que yo digo es que Ustedes no la quieren cultura entenderme. política ya de la República Dominicana no permite Los golpes de Estado son de que carácter, militares hagan lo que se hacía antes. los golpes de Estado son de carácter militar. Señor. En el gobierno de Leonel Fernández se conoció una nueva cultura
donde el presidente andaba casi siempre de gente rodeado de gente vestido de civil, donde no iba a los cuarteles a hacer política. Sin embargo, 4 años después llegó Hipólito Mejía y los militares metidos en el PPH, liderado por un tal Pepe Goico, de triste recordación a este país, le entregaron a Hipólito Mejía un Pegaso, diciendo usted va a volar. No, pero eso es Lamborghini. Sí. Eso siempre hay. Una cosa penosa realmente. Pero claro que sí. Eso, Ahora, una cosa buena que hizo Danilo Danilo cuando llegó. Danilo Desapareció la silla. Danilo Y esa no ha- silla tú no la ves. Danilo no ha hecho nada bueno. El culto a la silla. Es una guaguita para arriba y para abajo porque se está el presidente. Sí. Óyeme, lo único que hace Danilo es, y no confundan el término que voy a utilizar, lo único que hace Danilo es lo que hacen los narcotraficantes. No, retira Yo eso. no, dije, no confundan el concepto. No, pero eso no confundan el pero es un concepto. concepto errado. Pero no es cerrado, porque reparte 500 titulitos ahí y al pueblo llevándose los diablos Reparte no. toda la semana subiendo de los Una combustibles. política social. Sin salud, sin seguridad y repartiendo titulitos ahí populismo. Una política de desarrollo social. Pero muy ven efectiva, acá, y aquí se está produciendo agricultura. que ha permitido. Aquí no hay agricultura. Hay aquí dos no hay- cosas que han permitido la permanencia del PLD por más de 16 años en el poder. Sí, la Que es- corrupción. no, la corrupción. La ante todo estabilidad eso. macroeconómica Pero y, ¿cuál? y- Pero- y la efectividad de las políticas sociales implementadas en el gobierno de Leonel Fernández Populismo. a través de la tarjeta Solidaridad Populismo. y en este gobierno que la están detendida. ¿Tú sabes y todo cuánto- eso. tú sabes Ahora, cuánto- ¿cuáles son los éxitos del, Tú del sabes- PRD tú- y del PRM Óyeme, en materia de... No lo pongas a las pensar. leyes, las más importantes leyes que defienden los derechos del ser humano son obras del PRD, por Dios. ¿Pero cuáles? Pero La gente está... Pero no lo puedo seguridad pensar. social, la seguridad social, háblame. No. Eso es de Leonel Fernández. No. Eso es del PLD. No. La seguridad social la comenzó a implementar el Hipólito Mejía por el sur. Y en 4 años de gobierno de Hipólito Mejía no llegaron a 10.000 los afiliados. ¿Y? Al contrario, ¿Y? yo creo que decreció. ¿Y qué pasó? Porque no había comenzado a crecer. Pero ¿es o no es una obra de... ¿Fue o no fue el no, una Congreso del iniciativa, PLD? pero fracasada como No toda. fue fracasada toda la del por, PRD. por el PLD, claro. Fue una Porque el PLD todo es negocio. Y Una- como todo es una negocio, pues se fue al iniciativa. carajo. Haciendo rico a un grupito. De un grupo de senadores que se fueron a Chile, vieron la ventaja que había en esto de una seguridad social, trajeron una ley y trataron de aplicarla en la República trasplantaron. Dominicana. Está ahí. Y dio trabajo. No, eso se modificó 10 veces. El proyecto de seguridad social mejor hecho, me lo dijo Dagoberto Rodríguez Adame, siendo senador, fue el que Lionel mandó al No, pero, Congreso. pero ¿y dónde está? Lo despedazaron. Pero ¿y los dónde PRD. está la seguridad social? No lo pasaron en esa época. Oye. Tuvo Lionel que volver otra vez Pero y durar. Es que eso hay no, que reconocer no que- justifiquen eso porque el PLD tiene todos los años del mundo siendo mayoría en el hay que Congreso. reconocer No, estamos hablando cuando ese proyecto. A 57 años de la decapitación de la tiranía de Trujillo, el pueblo le agradece el principal éxito del PRM y del PPH en el poder. Aquello de doble a la derecha. No, y el Guacalito. Ay, Guacalito también. Que hay que decir que históricamente el primer gobernador del Guacalito fue Chichao Angus. Chichao, amigo de nosotros. Las mejores En obras y línea más con importantes Enrique son del Fernández, PRD, Una del una gobierno presentación de- del Banco de Reservas, el Banco de los Dominicanos. La verdad nos hace libre. En línea con Enrique Fernández. Hablan los expertos. El pueblo escucha. El pueblo confirma. En línea con Enrique Fernández.